Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Ramírez, tu profesor de Filosofía Medieval, y hoy vamos a estar dando continuidad a la clase anterior que ya estuvimos desarrollando, el cual es la patrística. Hoy vamos a tocar sobre los padres de la Iglesia, tanto los apostólicos de manera rápida y resumida, y también sobre los padres apologetas. Vamos a hablar de las apologías, que fueron lo que dieron hincapié justamente a este periodo de la filosofía medieval llamada patrística. Espero que les guste y me acompañen hasta el final, porque vamos a tener una pequeña actividad, como ya saben, al final de este vídeo. Muchas gracias y espero que les guste. El surgimiento del cristianismo, que ya fuimos desarrollando en clases anteriores, no vamos a estar tocando más ahora. Ahora mismo vamos a estar abocándonos a la descripción de los padres de la Iglesia. Los primeros padres. Podríamos mencionar primeramente a Saulo de Tarso, ciudadano romano, nacido en la ciudad de Tarso en el seno de una familia de descendencia judía, por lo cual llegó a dominar muy bien el latín, el griego y el hebreo. Se convirtió en soldado romano y sirvió con celo la causa del emperador, llegando a convertirse en centurión. Hacia los 40 años se dio su conversión al cristianismo. Abandonó su nombre por el de Pablo, que significa pequeño ante Dios, y se convirtió en el más eficaz difusor del cristianismo en la cuenca del Mediterráneo. Fundó iglesias en Efeso, Tesalónica, Roma, Corinto, Chipre, Babilonia, Egipto. Se cree que también en España, y murió ejecutado por los romanos. Pensamiento filosófico de Pablo. El cristianismo es la religión de todos los pueblos, cuyo único requisito es el amor. ¿Cómo convenció Pablo a los griegos del mensaje cristiano? Ya en la clase anterior que tuvimos, fuimos viendo que no fue sencillo para los cristianos, para los evangelizadores, hacer llegar el mensaje cristiano o convencer del mensaje cristiano a los griegos que ya tenían una formación filosófica milenar. Los filósofos y el pueblo griego en general eran fieles a la dialéctica y al raciocinio, como ya sabemos. El mensaje cristiano se les antojaba bastante absurdo, primeramente por su adhesión al amor, el culto a la norma o verbo, ley, y la noción de un Dios abstracto totalmente mental. Para llevar en cuenta, los griegos defendían sus divinidades. El más importante valor de los griegos era la belleza, o sea, el kalos. Los dioses griegos la poseían en grado sumo, por eso eran inmortales y eran corpóreos, etcétera, etcétera. Este ideal se contraponía total y abiertamente con el Dios judeo-cristiano. Otra cuestión bastante compleja para los griegos era la cuestión del dogma, que es una verdad que se afirma como tal sin ser demostrada. Pablo, en la plaza del Ágora, mientras predicaba, fue tomado por los filósofos estoicos y epicuros, quienes lo llevaron al tribunal del Areópago para que diera cuenta de sus nuevas doctrinas. ¿Por qué? Lo acusaban de introducir a la ciudad dioses nuevos. Pablo se defendió diciendo: al pasar mirando yo las estatuas de vuestros dioses, he encontrado también a un altar con la inscripción: al Dios no conocido. Pues ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, dice Pablo, es el que yo vengo a anunciaros. Este relato justamente lo encontramos en Hechos 17, del 15 al 28, si de repente ustedes quieren fijarse posteriormente. Ante esta defensa evidentemente genial, Pablo fue liberado y continuó su predicación. Pablo en Efeso, la patria de Heráclito. Animado por sus triunfos evangelizadores, Pablo pasó a Atenas, a Corinto y finalmente a Efeso, en donde estaba el templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Llegó al Ágora y se puso a predicar y consiguió gran número de seguidores. Los sacerdotes efesios se irritaron contra él y organizaron un tumulto popular al grito de «Viva Artemisa de los Efesios». Pablo y sus discípulos tuvieron que salir huyendo hacia Macedonia. ¿Cómo hizo Pablo para conciliar los ánimos entre cristianos de origen judío, que defendían la ley, y los cristianos de origen griego, que defendían al raciocinio de las Escrituras? Esta fue la primera dificultad grande que tuvo que sortear Pablo dentro del seno de su naciente iglesia. Las posturas de pensamiento de cada pueblo se enfrentaban una vez más. Esta vez era la iglesia cristiana de Roma. Pablo estaba prisionero en la cárcel de esta ciudad. En la carta a los romanos, Pablo reprende severamente a uno y a otros,
a quienes les echa en cara su injusta soberbia y les hace ver que el Dios de los cristianos no nace de la ley ni del raciocinio de los filósofos, sino de la revelación de Dios producto de la fe. Y en la buena nueva, donde se nos ha revelado la justicia que viene de Dios, la cual nace de la fe y se perfecciona en la fe según aquello que está escrito: el justo vive por la fe. Podemos ver esto en Romanos 1:17, carta a los Romanos 21:32, carta a los Romanos 2. Ustedes dirán, pero estamos haciendo un estudio bíblico o qué cosa. Lo que pasa, gente, es que es muy difícil disociar las Sagradas Escrituras del estudio filosófico de la Edad Media, justamente porque toda la problemática, toda la cuestión filosófica gira en torno a la figura de Dios. Y uno de los medios, o podemos decir una de las fuentes principales, justamente son las Sagradas Escrituras. De allí que vamos a estar tocando en más de una ocasión pasajes bíblicos en donde se esté haciendo alusión a la cuestión planteada en clases. El evangelista Juan fue uno de los 4 evangelistas y uno de los 12 apóstoles, llamado el discípulo amado. Pescador de oficio junto con su hermano Santiago, ambos oriundos de la ciudad de Betsaida, región de Galilea. Fue el único de los 12 discípulos que presenció la crucifixión de Cristo. Analicemos el pensamiento filosófico de Juan. Según se puede apreciar en su evangelio, conocía a fondo el pensamiento filosófico griego. Su evangelio lo escribió en este idioma con la intención de ganar definitivamente para el cristianismo a los reacios griegos. La obra, que consta de 21 capítulos, sería escrita a fines del siglo I después de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué quiso decir el evangelista con estas palabras? Es necesario recordar que en la mentalidad hebrea la existencia de las cosas y el mundo tuvo un comienzo de la nada y así mismo tendría un fin. Recordemos nada más la clase anterior en donde estuvimos remembrando justamente esta cuestión de que para los cristianos, a diferencia de los pueblos griegos y todos los pueblos con impronta grecolatina, el mundo, el cosmos, tenía un comienzo, una creación hecha por Dios y un fin que va a ser de la propia mano de Dios en el juicio final. Eso ya lo habíamos tocado, nada más una manera de recordar. Sigamos. Al principio de los tiempos prevalecía el verbo, es decir, la acción, como manifestación concreta de la suprema voluntad de Dios. Estamos hablando del Padre Creador. En esta cita justamente se basan los teólogos trinitarios para defender el dogma de la Trinidad. Jesús es el verbo, es decir, la palabra acción del Supremo Padre, que es Dios. ¿En qué se diferencian? En la función que cada uno cumple. El Padre crea, el Hijo es el mensajero de la palabra del Padre. Por estar hechos de la misma sustancia se llaman consustanciales justamente. Por tener la misma duración en el tiempo se llaman coeternos. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 al 14. ¿Jesús es acaso la encarnación del Verbo divino? ¿Cómo se justifica eso? A Jesús se le llama Dios humano, y así lo hizo porque se precisaba que todo un Dios purgara la enorme carga de pecado de los humanos. Es decir, Dios dicta la ley, juzga su incumplimiento. Dios mismo, hecho víctima, la purga. Y Dios vuelve a dar la gracia al hombre para un nuevo pacto con Dios. Estamos hablando de un proceso con 4 partes, ¿no es así? ¿Cómo se entra en comunión con Dios? Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Una forma de teofagia. De esta manera el hombre se hace uno con su Dios. Lo que llamamos consustanciación con Dios. Este evangelio influyó enormemente en los siguientes filósofos modernos: Juan Teófilo Fichte, padre del idealismo subjetivo; Jorge Guillermo Federico Hegel, en la cumbre del idealismo clásico alemán; y en Emmanuel Kant, padre del criticismo. También encontramos enormes influencias en la teoría de la libertad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Ser libre es emanciparse de todo aquello que lleva al hombre a perder la gracia. Dicho filosóficamente, es darse la propia norma con arreglo a leyes de Dios. Esta teoría de la libertad fue acogida por Kant, por Rousseau, por Montesquieu, por Fichte y por Hegel. Los filósofos pre-agustinianos, antes de San Agustín, ya se habían dado los primeros pasos para expandir entre los griegos la doctrina cristiana. De otra parte, la doctrina había sido llevada por Pablo, además de Grecia, Persia, Egipto, Chipre y Babilonia. Sería cuestión de años para que la cuenca del Mediterráneo fuera cristiana. Ahora entramos a lo que realmente nos interesa: los padres apologistas. La verdadera actividad cristiana empieza con los padres apologetas en el siglo II después de Cristo. Estos padres escriben en defensa del cristianismo lo que llamamos apología. ¿Contra quiénes? Contra los ataques y persecuciones que se le dirigen muchas veces de manera infundada. En este periodo, los cristianos son hostilizados por los hebreos como extranjeros y son perseguidos por los paganos. Los escritores paganos emplean la sátira y la burla contra los cristianos, como por así citarlo Luciano y Celso. Los cristianos son objeto del odio de la plebe pagana y sin contar las persecuciones sistemáticas por parte del Estado. En reacción a las anteriores, justamente nacen las apologías con la intención justamente de defender los intereses cristianos y a la comunidad cristiana. Vamos a empezar ahora a ir citando de a uno, de manera muy rápida, de manera muy resumida, a los padres apologetas más importantes de cada época. Empezaremos citando a Quadrato, San Quadrato para los cristianos, que fue un ateniense, profeta, apologista, obispo y mártir de la religión cristiana del siglo II después de Cristo. Él envía una carta al emperador Adriano en el 124 por las persecuciones dadas contra los cristianos, pidiendo así al emperador que hubieran causas fundadas para dichas persecuciones, ya que mencionaba que los ciudadanos que profesaban el cristianismo eran ciudadanos ejemplares, ¿no es así? Esto tuvo un impacto muy grande dentro de la comunidad cristiana y fue un paso decisivo para que estas persecuciones realmente cesaran o se dieran con menor frecuencia. Y la importancia de Quadrato es que las reacciones dadas posteriormente a su apología o a la carta enviada al emperador motivó enormemente a muchos otros apologistas o apologetas, como lo quieran llamar, a realizar sus peticiones para que cada vez tuvieran así mayor libertad los ciudadanos que profesaban la religión cristiana. Luego podemos citar la apología del filósofo Marciano Arístides, que ha sido encontrada en 1878 y va dirigida al emperador Antonio Pío, que en ella se afirma ya explícitamente el principio de que solo el cristianismo es la verdadera filosofía. Se dan cuenta cómo cada vez más el cristianismo va convirtiéndose en una propuesta filosófica más que solamente una religión. Esto es interesantísimo para el estudio de la filosofía medieval, ya que recordemos que no estamos haciendo, ¿verdad?, un estudio, un análisis bíblico desde una perspectiva religiosa. No, nosotros estamos haciendo un análisis filosófico de las circunstancias que gestaron el pensamiento medieval. Esto quiero que lo lleven bien en cuenta. Tanto Quadrato como Marciano Arístides fueron muy importantes para el surgimiento de la patrística, eso es evidente. Y notamos que cada vez más ya hacían uso de fundamentos filosóficos y de posturas filosóficas para afirmarse con mayor solidez ante los pueblos con impronta greco-latina. Pero en realidad la patrística y el padre de la patrística es sin lugar a dudas Justino o San Justino para los cristianos. Algunas de sus principales obras que podemos mencionar es el diálogo con el judío Trifón y dos apologías más. Si pudiéramos resumir su apología, lo haríamos de la siguiente manera. La doctrina fundamental de Justino es que el cristianismo es la única filosofía segura y útil. Ven, gente, como aquí nuestro autor habla explícitamente, no hay nada implícito aquí, de que el cristianismo
es la única filosofía segura y útil, y que es el resultado último y definitivo a que la razón debe llegar en sus investigaciones, puesto que la razón, dice Justino, no es otra cosa que el Verbo de Dios, esto es, Cristo, del cual participa todo género humano. Esto es interesantísimo porque Justino ubica a Cristo como un intermediario entre Dios y el hombre, en donde el hombre únicamente llega a la verdad, o sea, Dios por medio de Él, por medio de Cristo, por medio del Verbo, por medio del Logos. Esto es interesantísimo para el estudio de la filosofía medieval, así que tomemos nota y llevemos esto en cuenta. Justino también habla justamente que Cristo es lo que permite esta participación del linaje humano con la naturaleza de Dios. Cristo es el primogénito de Dios y que es la razón de la cual participa todo linaje humano. Continuemos con Tasiano el Asirio. Fue discípulo directo de Justino, se separó de la iglesia para pasar a los gnósticos. Fue autor de una apología titulada Discurso a los griegos, en el cual acusaba de inmoralidad a los pensadores y poetas griegos. A los errores de los griegos contrapone la doctrina cristiana acerca de Dios y el mundo, del pecado y de la redención. Menciona Tasiano, el Logos es la potencia racional de Dios, o sea, hablamos de Cristo, y ha nacido de Él por medio de un acto de participación y no de separación. Solo el Espíritu es imagen y semejanza de Dios, algo que también fue bastante conflictivo en el momento de las explicaciones, en donde se expone en el cristianismo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí ya Tasiano aclara que esa semejanza no se refiere a nuestro aspecto físico, sino más bien nuestro lado espiritual. El alma, menciona Tasiano, no es una esencia simple, sino que está compuesta de varias partes y su existencia está vinculada al cuerpo y no es separable de él, por esto no es inmortal. Atenágoras de Atenas es un autor de una apología titulada Súplica para los cristianos, dirigida al emperador Marco Aurelio. Ese escrito se propone refutar las tres acusaciones que comúnmente se lanzaban contra los cristianos. Recuerden que las apologías justamente nacieron de estas acusaciones que por lo general eran infundadas por parte de los paganos, por parte del pueblo hebreo, etcétera, etcétera. Aquí Atenágoras aclara y refuta justamente estas acusaciones hechas a los cristianos. Primeramente, el ateísmo. En segundo lugar, los banquetes tiesteos y el incesto a la manera de Edipo. Si hubiese más divinidades, expresa Atenágoras, no podrían existir en el mismo lugar porque siendo todas increadas, no podrían caer bajo un tipo y modelo común. Deberían, pues, existir en lugares diferentes. Pero tampoco pueden existir en lugares distintos porque el espacio que está más allá del mundo es la sede de un único Dios que es esencia sobremundana y así no hay espacio para otra divinidad. Otra divinidad expresa podría existir en el mundo o alrededor de otro mundo, pero en tal caso no llegaría hasta nosotros por lo limitado de su esfera de acción. No sería entonces la verdadera divinidad. Así tratando de explicar a Atenágoras que existe solamente un Dios que es justamente el Dios cristiano. Teófilo de Antioquía o San Teófilo para los cristianos ha dejado 3 libros a Autólito. Al desafío de Autólito, quien en su momento le dijo enséñame tu Dios, Teófilo responde: enséñame tu hombre y yo te mostraré mi Dios. Dios, en efecto, solo es visto por aquellos que tienen bien abiertos los ojos del alma. Como no se puede ver la cara del hombre sobre un espejo cubierto de moho, así el hombre cuando está en pecado no puede descubrir a Dios. A la pregunta, ¿tú que lo ves? Descríbeme el aspecto de Dios, le dice Autólito a Teófilo, ¿no es así? Teófilo responde: escúchame, la belleza de Dios es indecible e inefable y no se pueden ver con los ojos corporales. Dios, que es eterno y por tanto increado e inmutable, es el creador de todo.
todo lo hizo de la nada para que a través de sus obras se comprendiera su grandeza. Bueno, gente, de esta manera damos por terminado este contenido. Espero que las informaciones hayan sido válidas, espero que hayan sido esclarecedoras. Ustedes van a tener un pequeño trabajo a realizar referente sobre uno de los aspectos que empujó justamente el surgimiento de la apología, o de las apologías, mejor dicho, que son o fueron las sectas gnósticas. Van a tener un pequeño trabajo de investigación, el cual estoy seguro les va a gustar, ya que van a estar descubriendo montones de cosas sobre estos pensadores muy importantes, muy relevantes del periodo patrístico. Muchas gracias y nos vemos prontamente.